Y empezamos con la mujer. Como siempre les recuerdo que el material tiene imágenes, tiene el material de lectura y videos que explican en detalle lo que hoy vamos a hablar. Bueno, vamos a ingresar entonces al material de lectura y en este material de lectura podemos tener en imágenes lo que el otro día estábamos hablando en el live. Y hoy vamos a hablar de la mujer, el plan de la mujer, sobre el diseño eterno de Dios para con todos nosotros. Entiendo que se puede ver la imagen al completo. Entonces, esperamos un par de minutos más para ver si la gente se conecta y damos inicio. Bien. Bueno, aquí tenemos una imagen. A mí me pareció interesante esta imagen porque realmente veo que esta representación artística de la mujer aquí en el huerto del Edén es una imagen más natural de la que solemos ver por ahí, de la mujer. Obviamente la mujer en el huerto no estaba con vestido. La primera vestidura que tuvo la mujer y el hombre, ambos, fueron de pieles de cordero, como el Señor mismo lo hizo, para que al salir del huerto del Edén estuvieran por lo menos vestidos. Fue el primer sacrificio de cordero que se hizo. Lo hizo el Señor mismo, ya profetizando también esto de el sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo mismo. Y bueno, vamos a dar inicio, empezamos. Este es la portada, la mujer en el diseño eterno de Dios, de ayuda idónea a esposa redimida. Bien, vamos a dar inicio. La creación de la mujer, vemos en el Génesis, en el capítulo 1, el verso 26 al 28, dice así: creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y les bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y de las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que en este primer verso del capítulo 1 de Génesis, el Señor ya habla de que Él creó varón y hembra, ¿eh? Pero luego en el capítulo 2, Él explica en el detalle cuál fue el orden en el que se creó. Porque aquí hay una cuestión y es que la mayoría de las personas, la típica pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y en el caso de la mujer, como la mujer tiene la matriz, siempre se le pone a la mujer en un estado de primer lugar porque todos los hombres nacemos de mujer. Pero en este caso el Señor quiso poner mostrar la realidad de cómo fueron las cosas. Lo vemos de vuelta en el libro de Efesios, lo vemos de vuelta en el libro de Romanos y en el libro de Hebreos, cómo se dice que el varón fue creado primero y del varón salió la mujer. Entonces, veamos en el capítulo 2, en el verso 18, lo que dice la palabra. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí un poco más abajo en el verso 19, 20, 21, vemos que el Señor hace dormir, entrar en sueño a Adán y de su costado, de su costilla, crea a la mujer. ¿Ven? Entonces aquí podemos ver de que primero Dios habla de la creación para darle un estatus igualitario a ambos, diciendo en la narrativa poética del Génesis de que varón y hembra lo creó, pero luego habla del detalle de cómo fue la creación y vemos que primero fue creado el hombre y luego del hombre salió la mujer. Esto mismo lo vamos a ver más adelante en el plan de Dios con Cristo y la iglesia. Vemos, la mujer fue parte esencial del plan creativo de Dios. Su creación no fue un error ni un plan secundario. No es que primero creó al hombre y dijo luego, epa, me faltó algo. No, no. Vemos que él primero declara que varón y hembra lo creó. Ya estaba en su mente, en el corazón de Dios, varón y hembra, pero luego habla y explica del detalle de cómo fue. Bien, en el siguiente slide podemos ver que ocurre la caída y la promesa, que es donde empieza todo. Génesis 3 del 1 al 24 y Primera de Timoteo 2 al 13 y 2, 13 al 15, dice que Eva fue engañada, pero Dios da una promesa, el protoevangelio.
La simiente de la mujer vencerá. El protoevangelio es el primer evangelio predicado por Dios mismo al hombre, prometiéndole lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía, esta palabra es el protoevangelio. Aquí Dios ya está declarándole a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, de que de la simiente de la mujer iba a salir quien le pisaría en la cabeza y a quien él le heriría en el talón. Entonces, a partir de aquí empieza el problema y el enemigo dice, ¿cómo? ¿De la mujer saldrá la simiente? Aquí pasa algo. Entonces, a partir de ahí, el enemigo formó esta persecución en contra de la mujer para que su simiente sea corrupta. Aunque Eva fue engañada, la promesa redentora es dada por medio de la mujer. La simiente, que es Cristo, vendrá a través de ella. Imagínense la centralidad que tiene la mujer dentro del plan de Dios. Tenemos también las figuras femeninas en el Antiguo Testamento, que esto es innegable, no recordar que estas mujeres han hecho grandes sacrificios y sobre todo continuaron en el caso de Ruth, con la genealogía de David al proveer, al ser ella parte de este hombre Booz, cuya descendencia era de David, de la casa de David en Judá, para continuar y de ahí vino entonces el Mesías más adelante. Pero el Señor, bueno, vamos a ir hablando un poco de cada una. Sara, ustedes saben que Sara, la esposa de Abraham, era una mujer estéril. Y imagínense, de una mujer estéril proviene lo que hoy nosotros consideramos como la descendencia de la casa de Israel, y sobre todo nosotros en la fe, hijos de Abraham por medio de la fe. Sara recibió la promesa cuando tenía 90 años y al 90 años y 9 meses después nace Isaac, que es el hijo de la promesa, y de ahí empieza todo, ¿no? Tenemos a Rebeca, que de repente escucho que se conecta a alguien, bueno, Rebeca, tenemos a Rebeca que, bueno, es la esposa de Isaac, y vemos cómo Rebeca actuó de manera totalmente piadosa cuando el que iba a reclutar a la mujer, a la futura esposa de Isaac, llega, el siervo de Abraham, llega y dice, si aquella mujer que está allá me da agua y le da agua a mis camellos, entonces esa será la mujer que yo voy a elegir para Isaac. Se da cuenta que no se elige a la mujer solo por la belleza, sino que se la elige por el corazón dispuesto, por la piedad. Entonces tenemos a Lea también y a Raquel, que son las esposas de Jacob, y conocemos la historia de Lea y conocemos la historia de Raquel, como ambas forman parte, en este caso, de manera ejemplar de lo que había venir. Israel como en la figura de Lea y Raquel en la figura de la iglesia. Por eso Jacob dice que se enamoró, apenas vio a Raquel, se enamoró muy fuerte de ella y le pidió a su suegro Labán que quería casarse con ella. Entonces le dijo, 7 años trabaja por ella y yo te la daré sin ningún problema. Entonces Jacob trabajó 7 años, pero cuando se estaba casando, todos sabemos que era Lea la que se estaba casando con él, pero no se le veía el rostro, y cuando la descubrió se dio cuenta que no era Raquel, que era Lea, pero como ya se había casado, el suegro le dijo, aquí es costumbre que se casen primero las mayores y luego vienen la menor. Así que te toca trabajar otros 7 años más por Raquel. Y él lo hizo con mucha alegría, trabajó otros 7 años. Y en este caso vemos cómo el Señor tiene a Israel como primera opción, la primera esposa, pero luego cuando ya se enoja con ella y se da cuenta de que ella no lo tiene bien, se busca a la nueva, que es la iglesia, ¿ves? Entonces,
Seguimos, Débora. Débora, por ejemplo, tenemos su historia en el libro de Jueces, capítulo 4 al 5. Ruth, la lealtad y la redención, cuando estuvo detrás de su suegra para que ella no se quedara desahuciada. Había muerto ya su marido, habían muerto sus hijos y ella entonces estuvo con su suegra. Cuando la otra nuera la abandonó, ella se quedó con ella y permaneció. Y a partir de ahí el Señor la premia a ella haciéndola de vuelta a recuperar su vida, ¿no? Prácticamente, porque aunque ella trabajaba en el campo de Booz y era una labradora más, Booz la vio y la tomó como esposa, recuperando así esa dignidad, ¿no? Entonces tenemos a Esther, que yo siempre hablo, digo, Esther es una de las personas que creo yo nos da a nosotros la pauta de cómo Dios ama a su iglesia, de cómo Dios ama y está enamorado de su mujer, por el hecho de que la primera esposa, dice el rey, la invitó a una fiesta, a una boda. Ella no quiso venir, entonces eso le causó una afrenta grande al rey y dijo, le voy a quitar la corona a Basti y voy a elegir una nueva reina porque esto no se puede soportar. Vemos también este mismo ejemplo en el capítulo 25 de Mateo, cuando hay una invitación a las bodas de la primera invitada, de los primeros invitados, y los primeros invitados no quieren venir, entonces el Señor se enoja y manda a traer a todos los que encuentren por el camino, dando una referencia a lo que después iba a ser al mundo gentil, la iglesia. Vemos esto en el libro de Esther, cómo el rey entonces se enamora de Esther. Es la primera actividad de elección de belleza en el mundo, el primer Miss Universo, digamos, ¿no? En donde vemos a Esther que se ubica como la favorita, ¿verdad? Y cómo ella intercede por el pueblo de Israel para no caer en la trampa de Amán y ser ejecutados todos, y 7 provincias. Bueno, la mujer virtuosa de Proverbios lo mismo, dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Y en Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Estimada hermana, es tan importante su labor ante Dios que usted es quien puede edificar su casa o destruirla con sus propias manos, utilizando todos estos lenguajes de vituperio en contra del marido. El marido nunca es lo que ella esperó, siempre hay defectos, siempre. Entonces, todas estas cosas, estas críticas, y destruyen la casa. Hay que tener un cuidado muy importante con todas estas cosas. Vemos en todo el capítulo 31 de Hebreos cómo la poesía del rey Salomón se enfoca en una mujer virtuosa que se levanta temprano antes de que salga el sol. Ella ya está considerando su heredad, considerando lo que va a vender, lo que va a tejer, si sus hijos están abrigados o no, si sus siervas están bien atendidas y cada una en su labor. Imagínense, una mujer así dice que es corona en la cabeza de su marido, más la mala mujer dice que es afrenta para la cabeza de él, del marido. La mujer aparece como madre, como esposa, como líder, como símbolo de sabiduría. En Proverbios 31 no es una carga imposible, sino un poema que idealiza la influencia de una mujer piadosa. ¿eh? Piadosa. Por favor, recordemos que Rebeca fue elegida por piadosa, no por bella. Bien, entonces, deidades femeninas paganas. A esto quería llegar y quería mostrarles esta imagen que cuando hice el live hace poco eran solamente palabras y no podía mostrarles estas imágenes. Pero vamos a ver por qué es que el enemigo, desde el principio, el primer imperio que fue de Nimrod, el primer imperio ya tenía una representación de una deidad, que en este caso entiendo que es Semiramis, y Semiramis era la misma madre de Nimrod, y tuvieron un hijo juntos. Entonces vemos la representación de Semiramis como una mujer con un niño en brazos, y esta representación de deidades falsas, paganas, idolátricas,
es desde el principio de la creación y va caminando por todos los imperios que existieron hasta el día de hoy. ¿Y por qué siempre es representada la mujer como símbolo de estas deidades? Estimados, estimadas, porque el diablo sabe cuál fue la profecía que se le dio, y es que él tiene enemistad con la mujer. No es el hombre que tiene enemistad contigo, no es el mundo que tiene enemistad contigo, es el diablo, es el enemigo de Dios. Siempre, siempre hay que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra el marido, nuestra lucha no es contra el mundo, es contra el enemigo. Por eso dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes en las tinieblas, en las regiones celestes. Siempre tenga en cuenta esto, mi estimada hermana, cada vez que va a haber un conflicto o que haya un conflicto en su hogar, no es el marido el problema, es el espíritu que está detrás. Y usted sabe cómo batallar en contra de estas cosas, en oración, en ayuno, en súplica y sobre todo en acción de gracias y en gozo. La La palabra enseña de que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces veamos las representaciones en la época de Nimrod. Tenemos a Semiramis con un niño en brazos. En Egipto tenemos a Osiris de vuelta con un hijo en brazos. Tenemos en Babilonia a la figura de Astarte, o perdón, sí, Astarte. En Persia tenemos a Sera. En Grecia tenemos a Demetris, en Roma tenemos a Diana y bueno, hoy en día, como dicen en el Caribe, en esa zona, ya tú sabes. Bien, el enemigo ha intentado desacreditar el rol de la mujer tergiversándolo. Estas figuras pretenden suplantar el diseño divino con un modelo idolátrico. ¿Ven? Entonces, vemos al lado también la figura que había soñado el rey Nabucodonosor, a la cual el Daniel se lo interpretó, y vemos que la figura habla de los reinos que vinieron sobre la tierra y los que iban a venir hasta el final. Justamente en la época él ya se encontraba en el tercer imperio, que era el imperio babilónico. Recordemos que Babilonia estaba ya en la época en la que los israelíes habían sido llevados desde la tierra prometida hasta Babilonia cautivos, mucho después de Egipto. Sabemos que Egipto fue un gran imperio mucho antes que Babilonia. Por lo tanto, sabemos que Egipto estuvo antes que Babilonia y antes que Egipto, un gran imperio es el de Nimrod. Entonces, tenemos uno, Nimrod, dos, Egipto, el tercer imperio es el babilónico. Luego, la parte del pecho y los brazos que son de plata representan a Persia. La parte de la cadera representa a Grecia, que es el bronce, la edad de bronce, coincidentemente, y luego tenemos a Roma, que es la parte de hierro, y curiosamente Roma representa las piernas, dividido el imperio en dos, el de Bizancio en Turquía y en Roma se dividió más adelante el imperio, y bueno, es en esa época, más o menos por el año 96 de nuestra era, que escribió Juan acerca de este imperio. Por eso dice en Apocalipsis 5 fueron, uno, dos, si cuatro fueron, uno es y uno ha de venir. Bien, entonces habla de imperios antes que él. Sí, cinco fueron, dice Juan, uno es y otro ha de venir, que es el séptimo y que también es el octavo, dice Juan, ¿no? Eso lo vemos en Apocalipsis 17. El enemigo, ya vimos, ha intentado siempre desacreditar a la mujer y lo ha hecho en todos los imperios existentes. Bien, Israel como la mujer de Dios. Esto vemos en Deuteronomio capítulo 32 y 10 como la mujer Israel es tratada como una mujer. Veamos. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. La trajo alrededor. Lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Esto vemos cómo Dios le trató a Israel y sin embargo vemos que Israel no correspondió a Dios en su respuesta. Veamos, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre,
y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Se dan cuenta que aquí vemos que Isaías pone a Dios como el marido de Israel. Entonces vemos más adelante en Ezequiel cuando ya Dios se enoja con Israel, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Entonces aquí vemos cómo Dios en la época en la que el pueblo de Israel ya se encontraba en tierra prometida, había caído en varios procesos de idolatría, distintos dioses falsos y cayeron en desobediencia y en fornicación en cuanto al asunto de la fornicación espiritual, también conocido como adorar otros dioses y otras cosas, ¿no? Fuera del verdadero y único Dios. Entonces, la iglesia también es tratada como la esposa de Cristo. Dice, el propósito escatológico de la redención incluye la restauración total del rol femenino en la figura de la esposa redimida de Cristo. La palabra en Juan capítulo 8, verso 10 dice, entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. ¿Se dan cuenta cómo Cristo empieza y cada vez que se refiere a a un hecho en donde incluye a una mujer en el Nuevo Testamento, él no la juzga, él la redime, él no la condena, él más bien es su protector. Y luego vemos en el milagro que hizo con la mujer de flujo de sangre, lo mismo. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y curiosamente esta enfermedad, la del flujo de sangre, que es parte del castigo que recibió la mujer en el huerto de Edén, con dolor darás a luz y tendrás flujos, esto Cristo lo viene a sanar en la mujer. ¿Ven? Esto significa, esto es un claro acto profético de que Cristo es la respuesta para la redención de la mujer, aquella que fue engañada en el huerto del Edén. Bien, el castigo de la mujer en Génesis 2 acerca del dolor de parto y el flujo de sangre es tratado por Jesús en un milagro. Bien, en Efesios 5 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aquí Pablo nos muestra que el propósito correcto de la mujer en el sentido de congregación, en el sentido de orden dentro de la iglesia y la era de la iglesia, es mantener este orden y este respeto que Dios mismo estableció también en la creación, que es que el hombre fue creado primero y del hombre salió la mujer, no al revés. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se la ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos que en Apocalipsis encontramos la redención total de la mujer en la figura de la iglesia, cuando ya ella se casa con Cristo allá arriba en gloria. Y más adelante, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vemos que siempre, siempre hay una representación de la mujer en el plan y en la mente de Dios para con la humanidad. Y esta redención la podemos ver a lo largo de todo la escritura, desde Génesis hasta pasando por la era de la iglesia. Y decimos lo siguiente, el propósito escatológico de la redención incluye la restauración total del rol femenino en la figura de la esposa redimida de Cristo. Bien. Normas para la mujer, como ya estábamos viendo que Pablo hablaba de esto en el slide anterior, quise frenarme un poquito en esto para que nadie les engañe, porque todo lo que hoy estamos escuchando es que la mujer debe posicionarse por encima del hombre y el plan original de Dios no es así. Y todos sabemos que lo que nos da paz y lo que a nosotros nos lleva de gloria en gloria es permanecer en la voluntad de Dios. Vemos que la sujeción y la modestia
no es inferioridad, sino orden. Sujetarse en la modestia, sujetarse en la congregación y llevar a cabo un rol de manera responsable no es inferioridad, que es lo que hoy en día predica el mundo. Esto es orden. Bien, entonces la complementariedad en la adoración y la enseñanza. Pablo no desvalúa a la mujer, sino que ordena su función en la congregación conforme al diseño creacional y al testimonio público del Evangelio, diciendo lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pareciera que le está haciendo callar la boca a la mujer, pero no es así. Aquí lo que Pablo está hablando es sobre el dominio. Bien, la palabra enseña, mira lo que pasó con Adán. Adán recibe la palabra de Dios en el huerto del Edén y le dice a Adán: mire, de cualquier fruto vas a comer, pero de aquel árbol no. Y Adán dice: ok. Y bueno, luego es creada Eva. Y cuando Eva ya está por ahí en el huerto del Edén, es engañada por la serpiente y Eva va con el cuento al marido y le dice: mira, yo comí, no me pasó nada, además está muy rico, toma, come. Y el hombre comió desobedeciendo a Dios. Entonces vemos que el hombre desobedece a Dios por obedecer a su mujer. Y es aquí como primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que para que esto no vuelva a ocurrir de manera diaria y cotidiana, no es permitido que la mujer ejerza ese dominio sobre el hombre. Y lo que vemos hoy en día, hermanos, en todas las iglesias es que el pastor, que sí es un hombre preparado, a la mujer la llaman pastora y la pastora ejerce el dominio de toda la congregación, siendo ella la administradora, la directora de la alabanza, la directora de las prédicas, la que organiza las prédicas, la que le hace callar al marido desde el púlpito, o la que le hace callar al marido mientras el marido predica y ella está abajo haciéndole señales para que diga o calle tal o cual cosa. Estas son las cosas que están, Pablo las pone en orden. ¿Está bien? No está permitido. La mujer puede enseñar en la iglesia, la mujer puede enseñar a los jóvenes, a las mujeres, incluso pueden enseñar a los jóvenes, pero no puede ejercer dominio sobre el hombre. ¿Ok? Los ancianos, asimismo, las ancianas, perdón, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y vemos una parte que creo que es la que ocurre aquí mucho, y es que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y es lo que ocurre mucho hoy en día, ¿no? Apenas nosotros vemos a alguna mujer mayor, siempre están criticando al marido de una, sobre todo si es la suegra. Siempre, eso es lo bueno de Adán, que él no tuvo suegra, el resto de nosotros sí, ¿verdad? Entonces vemos, ay no, si tu marido esto, tu marido lo otro, y ahí empezamos ya. Entonces nunca le enseñan a sus hijas a amar a sus maridos, ni a las demás hermanas, porque siempre el marido tiene algún defecto, algún problema, es chueco de un lado, su pie un lado más grande que el otro, y siempre hay algo que se puede ver de defecto. En vez de estar haciendo esto, hagamos lo que dice la palabra, y es que enseñemos a amar a los maridos, las mujeres jóvenes, por favor. Entonces, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 21 habla de la simiente de la mujer que vence al dragón, que es finalmente lo que ocurre en el huerto de Edén, aunque el dragón primero vence a la mujer en la redención de Cristo por su iglesia. Es la iglesia la que vence al dragón. Vemos que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por favor, no crea que esto que estamos leyendo aquí es la representación de una nueva imagen idolátrica, que es desde este verso que crean la imagen idolátrica actual vigente ahora mismo, a la cual llaman María. Sin embargo, esto en el contexto representa al pueblo de Israel redimido durante el proceso de tribulación. Para poder tener muy claro esto, porque la gente confunde y utiliza las escrituras de manera arbitraria para poder crearse cosas
que nada tienen que ver con Dios. Sin ofender a nadie, por supuesto, simplemente lo que hemos estado aprendiendo en este curso sobre la mujer, vimos que las representaciones de idolatrías en forma de mujer no es el plan original de Dios. Y esto que leemos en Apocalipsis 12:1 es la representación en contexto del pueblo de Israel. Bien, el plan de Dios para la mujer culmina en gloria, en realeza, en autoridad compartida con Cristo, como la iglesia. Por eso dice, he visto que se le dio tronos y facultad de juzgar a la iglesia, ¿no? En el milenio. Ella no es un error que necesita corrección, sino una joya redimida que participa del gobierno eterno del reino. Y así dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, como lo veíamos en el slide anterior. Y estimados hermanos, el diseño de la mujer en imágenes ahora fue presentado para ustedes, complementario a lo que hemos estado hablando en el live anterior, y para mí ha sido un placer poder entregarles este estudio, este trabajo, para que usted lo tenga todavía mucho más claro, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente punto, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no quiero sacarle demasiado tiempo a todos ustedes, pero sí poder entender y tener esa claridad en esta ocasión en imágenes. Bien, entonces, excelente, ahí hay pequeñas reacciones. Estamos 53 personas en este momento. Les agradezco a todos por la paciencia, por haber estado en esta primera lección, el primer punto del día de hoy. Tenemos claro, ¿verdad?, que la mujer no tiene un papel secundario, al contrario, tiene un papel preponderante, principal. Si la misma iglesia es tratada como mujer, hermanos, hermanas, por favor, sepamos que Dios tiene un plan para la mujer que es central, no secundario. Bien, entonces vamos a empezar con el asunto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto sí es algo en lo cual me quiero detener bastante porque, hermanos, hoy en día hay un movimiento enorme que habla sobre que no existe la Trinidad, que solamente es el Padre y ni siquiera Jesús es Dios. Y ahí ya estamos mal. Ahí ya estamos mal porque le ven a Jesús como un personaje más, pero que Dios es Dios, y Dios Padre, y eso es todo lo que hay. Esto es una corriente totalmente judaizante que intenta meter en la iglesia de Cristo la idea de que no existe ningún otro Dios, sino solamente el Dios Padre, y que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo mucho menos, ni lo nombran ni lo mencionan. Y entonces esto es un error tremendo que hoy le voy a poner en imágenes a ustedes para que puedan entender muy claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coexistentes, preexistentes y la misma persona. Veamos. El Dios creador en Génesis dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos, de vuelta, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra, vuelvo a decir, nuestra semejanza. ¿Por qué hay que repetir 46 veces la palabra nuestra y hagamos? Porque al parecer nadie tiene claro que Dios es una pluralidad en el Antiguo Testamento. Y aun si usted lo ve en el hebreo original, cuando habla de esto de hagamos, siempre lo hace en plural. Entonces vemos que Dios no es que está solo, Dios está acompañado. Si no, no diría hagamos, ni nuestra. Bien, ya a partir de ahí empezamos ya mal para la gente que cree que Dios es uno solo. No, Dios es uno, pluralidad. Sigamos aprendiendo. En Éxodo 33 dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aquí tenemos en estos dos versos que hemos leído, pareciera una gran contradicción, porque ¿cómo puede ser que Dios haya dicho hagamos al hombre a nuestra imagen si en Éxodo, en el siguiente libro del Pentateuco,
le dice a Moisés que nadie le ha visto y que el que le vea morirá. Si el hombre fue hecho a su imagen, ¿qué es esto? Hermanos, aquí hay un Dios claramente que tiene una imagen. No es el Dios Padre, porque el Dios Padre no tiene imagen. De hecho, se lo ha plasmado en el capítulo 20 de Éxodo muy claramente a Moisés diciendo, no te harás imagen porque ciertamente yo no tengo imagen. Y no te harás tú ni una imagen para inclinarte ante ellas, ni las adorarás nada, porque Dios no tiene imagen. Sin embargo, a la imagen de Dios creó al hombre. ¿A la imagen de quién? Esa es la pregunta que vamos a aprender hoy. Vemos que dice pluralidad divina desde la creación. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Y vamos a entender la preexistencia del Hijo. Bien. Juan 1, del 1 al 2 y Juan 14 dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. ¿Se dan cuenta que aquí hay alguien que ya estaba en el principio y que se hizo carne? No es que Jesús no es Dios y es un ser secundario. No, no, no. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Se dan cuenta ya aquí en esta declaración de Colosenses que la imagen a la cual el hombre fue creado era Cristo? Gloria a Dios. Dice, el hombre fue creado a imagen del Hijo preexistente. A este Hijo, al cual también lo trataban como Dios en todo el Antiguo Testamento, a este Hijo. Y por medio de él fue hecho el hombre a su imagen, no a la imagen del Padre, sino a la imagen del Hijo. Pero Jesús dice, así que como me habéis visto a mí, ya habéis visto al Padre, porque el Hijo es igual al Padre. Gloria a Dios. ¿Ven? Vamos a leer entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, ojo, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí la palabra habla de un Dios todopoderoso por el cual todas las cosas en él, dentro, en él subsisten? Ahora la gente me dice, es el Espíritu Santo el que se va a ir cuando la iglesia no sé qué, no sé cuánto. No, hermano, hermana, entienda que todas las cosas dentro de él, en él subsisten. El universo está dentro de él. Imagínense la grandeza de nuestro Dios. El universo que es inconmensurable, no se puede medir. No hay ningún telescopio Hubble que haya podido ver ni poder medir el universo. Universo, no la galaxia en la que vivimos, el universo, pues dentro de él subsiste ese universo. Así que créame que Dios es omnipresente. Veamos las teofanías o también llamadas cristofanías. Bueno, la palabra cristofanía no existe en la Biblia, esto ya se lo digo, pero aunque no exista, la palabra cristofanía define o describe lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando pasaba esto que vamos a ver aquí. Abraham en el encinar de Mamre. En Génesis 18 podemos ver que uno de los tres varones es Jehová y come con él. Leamos. 18 del 1 al 3 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre
Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a recibirlos, y se postró en tierra, y se postró diciendo: Señor, si ahora, miren que está Señor en mayúscula, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano? ¿Quién es este que viene a comer con Abraham en el encinar de Mamre? ¿Cómo es que al Dios que nadie lo ha visto jamás se acerca a comer con Abraham? De hecho, come con Abraham. Y está descrito lo que comen. Si usted quiere leer hasta más adelante, dicen que comen requesón, un ternero creo que sacrifican para comer, comen panes calentados sobre piedra, no manjar, comieron ahí rapidito los 4. Y la que cocinaba era una sierva y Sara. Y ahí se le dio la promesa que el año siguiente iba a nacer Isaac. Bueno, pues vemos también en Éxodo 33, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Se dan cuenta que el que estaba dictándole la ley del sábado a Moisés era Jesús? Y luego ustedes me van a decir a mí que Jesús se tenía que postrar ante el sábado. No, él decía, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Si Dios mismo le estaba dictando las leyes a Moisés, era Dios mismo el único que podía venir a cumplir con todas esas leyes. Ninguno. Entonces, vemos también en Génesis 32, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Se dan cuenta que Jacob vio cara a cara a Dios? ¿Cómo es que nadie ha visto a Dios y vivirá? Si aquí tenemos a Jacob peleando con él en Peniel. Fue ahí que le tocó el costado y Jacob quedó para siempre cojo de una pierna. Vemos en Josué capítulo 5, dice, respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, miren, en mayúscula, ¿qué dice mi Señor en mayúscula a tu siervo? ¿Se dan cuenta que el que va apareciendo a lo largo del Antiguo Testamento es el Hijo, es Dios mismo, tratado como Dios, como Señor en mayúscula? Aleluya. Y bueno, para el que le quepa alguna duda, yo he puesto en este slide las 25 veces que aparece Cristo como el ángel de Jehová o el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Este término se refiere a la manifestación de Dios en forma angelical. No significa que, bueno, la gente lo confundía como con un ángel porque la apariencia que tenía era tan perfecta, pero era Dios porque era adorado. Usted recuerde que durante todo el Antiguo Testamento también han aparecido ángeles, pero los ángeles no permiten que se les adore. Los ángeles dicen, no te postres delante de mí, pues yo soy consiervo tuyo, yo soy un ángel, solo adora a Dios. Esto lo vemos muchas veces. Pues el ángel de Jehová se dejaba adorar, él permitía que se le adore. Lo vemos en Éxodo 3, 14, 23, en Jueces 2, 6. Bueno, aquí está, hermano, hasta abajo las 25 veces que se manifestó el ángel de Jehová, o en este caso una cristofanía. El mismo Melquisedec, rey de Salem también, al cual Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Pues vemos que todas estas 25 apariciones también le apareció a Manoá y a su esposa para anunciar el nacimiento de Sansón, para decirle que Sansón iba a ser un hombre grande. Bueno, se le aparece a Jacob, se le vuelve a aparecer a Sansón durante su vida, se le aparece a Josué, se le aparece a Abraham, a Jacob, a Gedeón. Bueno, aquí tiene ejemplos para poder ver y hacer su propia lectura respecto a la cantidad de veces que se manifiesta ya Cristo en el Antiguo Testamento.
Y ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que también ya tenía apariciones desde el Génesis. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu participaba activamente en la creación. ¿Se da cuenta que el que pone orden en la creación es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios quien hace soplar los vientos en la tierra y ordena las cosas para que se seque, para que haya tierra, para que haya agua, para que el agua se limite en un lugar. Es el Espíritu de Dios, hermanos. Ahí ya aparece en Génesis 1. Vemos también el Espíritu Santo, aparece en Éxodo 13:22, como columna de nube y de fuego, guiando a Israel. También en Isaías 63 lo menciona, dice, hicieron enojar su Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo era el que estaba con el pueblo de Israel, pero Israel, siendo idólatra y murmuradores, ellos hicieron enojar al Espíritu Santo, y eso lo declara, lo veamos, lo podemos leer. Ahora dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué terrible cosa es que el Espíritu Santo de Dios se convierta en tu enemigo, mi estimado. Terrible. Lo vemos en Isaías 63, dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? También lo vemos en Salmos, dice, no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo se nombra en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Y bueno, Cristo ni te cuento. Vamos a ver, aquí tenemos las lecturas que hablan de Cristo y de que son tres. Para los que por ahí no se dieron cuenta de que en el Nuevo Testamento se habla de los tres tan intensamente, que lo he puesto ya de esta manera para que lo vean. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por si acaso alguien crea que el Padre y Cristo no son uno, aquí Cristo lo declara. También dice, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende, el Padre habla. Lo vemos en Mateo capítulo 3, como las tres cosas suceden en el mismo día cuando Cristo es bautizado. Baja el Espíritu Santo y una voz en el cielo dice, este es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta que los tres en ese momento están juntos? Esto nadie se da cuenta, pero ahí está. Bueno, también en Mateo 28:19, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí quiero hablar de un tema que siempre es controversial. Dicen, ¿por qué nunca nadie en el Nuevo Testamento bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando nosotros vemos estas declaraciones de bautismo de Pedro, dice, y arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús. Es por dos motivos. Porque había antes el primer bautismo que existió en Israel fue el bautismo de Juan y se le llamaba así, bautícense todos en el bautismo de Juan. Y la mayoría de las personas en el Nuevo Testamento lo decían, yo solo me he bautizado en el bautismo de Juan, así decían. Bien, entonces Pedro dice, pues ahora bautícense en el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ves que es segmentado, no es que se bautizaba en el nombre de Jesús, pero esto es como hay desconocimiento de la palabra, la gente no lo entiende. También hay otro motivo, porque los que eran bautizados en el nombre de Jesús, él los llamaba al arrepentimiento, porque fueron los mismos que mataron a Jesús semanas antes nada más de que viniera el Espíritu Santo y cayera sobre la iglesia, sobre los apóstoles y los 120 en número que estaban en el aposento alto, en donde se predicó por primera vez en Jerusalén del arrepentimiento, y ahí entonces bautícese cada uno en el nombre de Jesús, porque ellos fueron los que hace unos días, 50 o 40 días atrás, decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, tiraban palmas delante de él y luego crucifícale, crucifícale. ¿Se acuerdan? Bueno, pues en el nombre de Jesús les decía Pedro que se bauticen por esto justamente, por el arrepentimiento de haberlo matado. Bueno, ahora que ya saben esto, se dan cuenta que no hay el argumento de que no se bautizaba a nadie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es infantil. Bien, leamos entonces todos los versos que tenemos aquí delante.
Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Ahí te das cuenta que el Padre no es uno solo, sino que también Jesús es uno con él. Juan 14:9, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Bueno, primera de Juan 5:7 dice, porque tres, ¿cuánto? Tres, no dos, no uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿cuánto? Uno. Ay, qué complicado. ¿Se dan cuenta que aquí está la declaración más grande de que son tres y son uno? Ay, papá. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, el bautismo de Cristo. Más San Juan, San Juan, ya no veo casi, 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, ¿se dan cuenta? Del Padre, ¿se dan cuenta que aquí hay una interacción de tres? Yo voy a enviar al Consolador que es del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Aquí habla claramente Jesús, habla de tres. ¿Ven? Ahora, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se dan cuenta que hay tres otra vez? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay un énfasis que quiero hacer aquí. No es usted, hermana, no es usted, hermano, el que debe de convencer de juicio, de pecado y de justicia. Ni siquiera es usted el que debe convertir a nadie. Es el Espíritu Santo. Deje, por favor, de hacer el trabajo del Espíritu Santo porque le anda saliendo mal a la gente esto. Nadie se convierte porque usted habla bien o mal. Es el Espíritu, es el poder del Espíritu Santo actuando en usted el que hace que las personas escuchen. Por lo tanto, nuestro único trabajo debe ser permanecer en Cristo, en oración, en ayuno y en santidad. Hágalo. Y el Espíritu Santo va a hacer gloria, porque ese es su trabajo, no el de usted. El de usted es obedecer nada más, ¿sí? Bueno, dice, y estar gozoso y feliz. Elegido según la paciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de quién? De Jesucristo. Gracia y paz les sea multiplicado. Aquí ven que está hablando Pedro de tres. Primero dice el Padre, luego dice el Espíritu y luego dice Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Son tres. De vuelta en 1 Corintios vemos que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí vemos de nuevo que hay una interacción entre el Espíritu de Dios y Jesús, el Hijo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Solo un pequeño ejemplo para que veamos que el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo son predicados del Evangelio cientos de veces. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. De vuelta lo vuelvo a repetir. Y aquí Pablo en Efesios dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Estamos? Espíritu, Señor y Dios Padre. ¿Se dan cuenta que hay tres? El Señor es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo. Y Dios y Padre es Dios Padre. Bien. Conclusión y reflexión, hermanos. Revelación progresiva del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vemos que en el Antiguo Testamento hay una revelación no tan clara, pero muy abundante. Y en el Nuevo Testamento ya la revelación es completa. Es decir, Cristo mismo habla ya de los tres. Y la Trinidad no es una invención, sino una revelación. ¿Reconoce usted al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su vida?
Esto es el curso del Padre, Hijo y Espíritu Santo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ver las reacciones. Gracias, hermanos, por estar aquí. La paciencia esto ha sido he intentado ser lo más breve posible, pero hermano, quiero que tenga claridad respecto a esto, que sea algo completamente firme dentro de usted, para que todos estos señores que andan por ahí dando vueltas diciendo de que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ni el Espíritu Santo, ni el Padre, ni ahí están confundidos. La palabra es muy clara, muy clara. Todas las preguntas, por favor, anótenlas en un papelito mientras yo voy hablando. Y en el live que voy a hacer ahora dentro de media hora en TikTok, se conectan y ahí voy a responder a todas sus preguntas en vivo. Hermano, esto y esto, me queda esta duda, lo que sea. En el live de TikTok lo voy a responder con mucho gusto, ¿sí? Sigamos a la siguiente lección y así podemos tener claro el siguiente tema, que es el tribunal de Cristo. Qué hermoso saber que nosotros todos vamos a llegar al tribunal de Cristo, pero hay que tener claro de qué es esto. Bien, entonces empezamos la lección del tribunal de Cristo y vemos aquí una imagen representativa, obviamente, de lo que es la coronación de Cristo arriba y el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a recibir también nuestras coronas y nuestro galardón. Una evaluación celestial de las obras de los creyentes. Recuerde, este es un complemento de lo que ayer vimos. Ayer estuvimos hablando de las obras. Para los que creen que nosotros no somos en absoluto justificados por las obras, la palabra dice lo contrario. No salvos por obra, eso es otra cosa, ¿eh? No me venga usted a dar la vuelta a la historia. No somos salvos por obra, somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la fe, que es la semilla. Toda semilla que es buena y que cae en buen lugar produce frutos. Y estos frutos son las buenas obras, por la cual también somos evaluados día a día y también recibiremos galardón a causa de ellas. Vamos a enseñar, vamos a entender y vamos a mirar lo que dice la palabra. Veamos. El tribunal de Cristo como evaluación para el creyente. La base bíblica, 2 Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y leamos, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pero, hermano, ¿por qué dice malo? Bueno, aquí hay un juicio para el pueblo de Dios. Es un juicio instantáneo que va a ocurrir en el mismo momento que la iglesia sea llamada en el arrebato. Cuando la iglesia sea llamada en arrebato, muy claramente la palabra dice que mira que yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ese es el juicio inmediato para los que no hicieron lo bueno, siendo parte del pueblo de Dios. El resto que va a ser arrebatado va a recibir galardón, no castigo. El castigo es quedarse, hermanos. Ok, vamos a mirar por qué. ¿Qué es el tribunal de Cristo? No es para condenación, téngalo claro, sino para recompensa, evaluación de nuestras obras, no de nuestra salvación, ¿ok? La salvación ya se recibe por medio de la fe en Jesucristo, pero como dije, la fe es la semilla y lo que la semilla produce es fruto. Ese fruto es la evaluación que vamos a recibir. ¿Cómo? Con galardón. Si hiciste más, si hiciste menos, más corona, menos coronas. Así de simple. Eso es lo que enseña la palabra. Ocurre después del arrebatamiento de la iglesia, arriba. Bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué cosa, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendamos esto. Aquí vemos que la condenación en Cristo ya no hay para los que están en Cristo, no una pata afuera.
Para los que están con una pata afuera, quedarse va a ser su condenación, quedarse a sufrir la tribulación. Bien, entonces veamos que hay que andar conforme al Espíritu, y el Espíritu produce frutos del Espíritu, la carne produce frutos de la carne. Y entendamos esto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Malo significa las obras infructuosas que cuentan como pecado. Siempre, ayer estuvimos hablando de las obras infructuosas, las que no producen ningún fruto. Y los que están en este plan de obras infructuosas, les cuenta como pecado. Veamos por qué. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. No lo digo yo, lo dice Santiago 4:16 al 17. Repito, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es decir, estás sentado en el sofá, estás calentando banco ahí en la congregación a donde vas, hermano querido, te cuenta como pecado, ¿ok? Por eso les insisto a ustedes en este curso a que utilicen este material y prediquen el evangelio y no estén calentando sofá en este momento ahí ahora donde están, en la comodidad de su habitación. Este curso es totalmente gratuito, viene de parte del Señor como un regalo para usted, no porque no haya costado, sino porque es necesario que usted esté escuchando esta palabra de exhortación ahora. El que está sentado y no hace nada, le cuenta como pecado. ¿Ok? Sigo adelante. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, en el sofá o debajo de la almohada o en el banquito de la congregación donde yo estaba, y aquí tienes lo tuyo, te lo devuelvo, toma. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Te repito, mi estimado salvo, siempre salvo, siervo, siervo. La palabra siervo significa que es una persona que le sirve a Cristo. ¿Eh? Siervo malo y negligente quiere decir que el malo y negligente es el que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Más abajo van a ver que dice: agarrad a este, atadlos de manos y pies y tiradlos a las tinieblas, donde será el crujir de diente. Repito, las tinieblas no es un lugar en el infierno donde hay oscuridad, no, es la tribulación misma. Son los 7 años de tribulación. ¿Que va a haber oportunidad de salvarse? Sí, va a haber, claro que sí, pero no va a ser lindo. La parábola de los talentos, y vamos a mirar esto. Bien, cada siervo recibe talentos según su capacidad. Yo recibí según mi capacidad unas, usted recibió según su capacidad otras. Los siervos fieles reciben recompensa y aprobación. El siervo infiel es reprendido y pierde su galardón, no su salvación. Por eso veamos más adelante, vamos a ver que dice, bueno, que sea probado, si acaso sea salvo en alma. Bueno, pues vamos a leer eso más adelante. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Aquí nos detenemos y dice: después de mucho tiempo. ¿Se dan cuenta que no va a ser corta la espera? Pues ya llevamos esperando 1992 años. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Este es el tribunal. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 almas para ti, sobre lo que me diste. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí está la palabra subrayada en amarillo: entra al gozo de tu señor. Paralelo a la puerta abierta en el cielo, sube acá. Las vírgenes entraron, la puerta se cerró, las otras 5 se quedaron fuera. Ven que aquí hay un entra. Bien, sigamos al siguiente. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Otra vez la palabra repetida, entra al gozo de tu Señor. Bien, entonces seguimos al otro. Dice, quitadle pues el talento y dadlos al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Para los que andan predicando que hay que pasar por tribulación porque a ellos se les antoja a no leer la Biblia como corresponde, les recuerdo que allí será el lloro y el crujir de dientes. No es que usted va a andar como ahora. Esa temporada va a ser cual no la ha habido antes ni la habrá después. Entonces, Apocalipsis 3:1 dice, he hallado que tus obras no son perfectas. ¿Para qué el Señor va a poner la fe, la salvación y las obras para que prácticamente nosotros no hagamos nada? Y aquí nos va a decir que nuestras obras no son perfectas. A ver, ¿de dónde se agarra este sentido para que pueda afirmar la gente esto? La gente que dice que somos salvos, siempre salvo, afirma de que el Señor nos pone la fe, nos pone la salvación y nos pone las obras para que nosotros andemos sobre ellas. Pero esto no significa que nosotros no tengamos que hacerlas. Significa que las debemos hacer correctamente. Por eso dice, he hallado que tus obras no son perfectas. En Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, por eso te vomitaré. Y Cristo evalúa constantemente las obras de su iglesia. Por eso también leíamos ayer que nosotros estamos creados por medio de Jesucristo y para Él, para buenas obras. No es que somos salvos por obra. No discuta más neciamente algo que usted no entiende porque su mente está reprobada. No hablamos de que las obras salve a nadie. Hablamos de que las obras son para mostrar Cristo en nosotros. Y por estas obras somos evaluados por Cristo y por estas obras seremos invitados a las bodas del Cordero. Y por estas obras mucha gente se va a quedar. ¿Ok? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, pues, y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y de nuevo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, parece una poesía de un niño de preescolar. 6 veces se repiten las cosas para que usted entienda bien. Te vomitaré de mi boca. Bien. Obras y galardón. El fuego, dice, probará la obra de cada uno. ¿Te das cuenta que aquí hay una obra que va a ser probada? ¿Y por qué si no somos salvos por obra? Pero la obra será probada. Ay, papá, no sé de dónde se agarra la gente. Si permanece, recibirá recompensa. Si se quema, sufrirá pérdida, aunque será salvo. ¿Se dan cuenta? Y es esto lo que quería mostrarles, porque hay mucha confusión en estos textos. Y hoy lo quiero aclarar. Buenas obras y obras infructuosas. Bien. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se dan cuenta que el Señor nos da edificación, pero nosotros tenemos que sobreedificar. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se dan cuenta que esto que dice aquí Pablo se está refiriendo que la persona que es parte del cuerpo de Cristo, aunque sus obras hayan sido infructuosas, tiene todavía oportunidad de salvarse. Y esto lo vemos en Apocalipsis, hermanos. Los que se han quedado durante la tribulación ahora deben hacer obras, como cuáles: no dejarse marcar, no adorar a la bestia, permanecer en la paciencia para poder, no, van a ser decapitados, van a ser perseguidos, van a tener que aguantar de una manera terrible para poder conseguir esa salvación, pero habrá salvación. Por eso dice Pablo, la obra de que se quemare, entonces recibirá pérdida. La pérdida es no haber subido con Cristo.
pero si bien el mismo será salvo. ¿Por qué? Porque al quedarse todavía hay oportunidad de ser salvo. Bien. Cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas, por favor no se me confundan. Aquí dice las almas, no dice los cuerpos glorificados, no dice los resucitados, no dice el cuerpo físico, físico-culturista, no, aquí dice las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando vemos esta declaración, ya entendemos que son los de la tribulación que andan muriendo ya a mansalva, como si fuera ganado, andan muriendo, y dice: Señor, por favor, vénganos ya. Y les dicen: esperen un poquito más hasta que se sume la cantidad de sus hermanos que deben ser también muertos por causa del evangelio. No es el evangelio predicado durante el proceso de la iglesia. Este ya es dentro de la tribulación, si leen el contexto. ¿Ven? Entonces vemos en el siguiente capítulo, más adelante, de vuelta, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran abuela Pepa. Dice, de la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Es que no, la gente parece que no lee la escritura. Y no se dan cuenta que los que están pasando por la gran tribulación son los mismos que aquí en el capítulo 6, verso 9, ya reciben las ropas blancas. Son los mismos que se describen en el capítulo 7, que son de ropas blancas, y que son los de la tribulación que están pasando y que han lavado, dice, ellos lavan sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice: por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche. ¿Ven? Son almas, hermano. Hablan de los mismos, del mismo grupo. Entonces tenemos, el tribunal inicia tras el arrebatamiento. Aquí tenemos: los fieles son llevados para recibir su recompensa, es decir, arrebatados, y los infieles se quedan como siervos sin frutos, tibios, vomitados. ¿Ok? Aquí vemos entonces en la parábola de las 10 vírgenes, la primera imagen, perdón, vemos que unas entran y vemos que otras se quedan. ¿Ven? En el arrebato vemos que unos se van y otros se quedan. Unos son vomitados de la boca del Señor, que eso es quedarse. Y luego tenemos la parábola de los talentos. Vemos allá a los tres haciendo negocio, haciendo algo, multiplicando lo que recibieron. Y vemos a este que enterró bajo su sofá y esperó que venga el Señor enterradito ahí su talento. Dice: para los que se quedan, el juicio será inmediato. Para los que se van, será en el cielo. ¿Eh? Aplicación práctica. Puse este dibujito en forma de caricatura para que ustedes entiendan mejor. Estoy produciendo obras con valor eterno. Vivo con la expectativa del retorno de Cristo. Estoy siendo fiel en lo poco que se me ha confiado. Y aquí pongo una exclamación que escuchamos muchos hoy en día: soy bueno, no le hago mal a nadie, pero tampoco hago bien a nadie. No es suficiente que usted sea bueno, hermano, que haya recibido a Cristo y que no le haga mal a nadie. No es suficiente. Haga algo por alguien. Y ahí le vemos a toditos los tibios buscando su banca en la congregación. Allá al final, porque justamente no hay nadie en el banco de adelante. Entonces ahí están todos atrás de ellos. Excelente. Hermano, la conclusión. El tribunal de Cristo es parte del amor justo de Dios. Nos llama a vivir con reverencia y diligencia. El que no es diligente, ay, 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 ay. Vivamos para agradarle, sabiendo que todo será probado.